absolutamente nada le quita la paz. Y nada al ritmo de su deseo. De un lado hacia el otro lentamente, disfrutando del sol y de sus amigos insectos en el ecosistema. Total, el cocodrilo fluyendo en su hábitat. Paz que a este reptil le sobra y a nosotros nos hace tanta falta. Sin duda de que qué bondadosa es la paz. Es el refugio que buscan las almas en la tempestad, en martirio. Situaciones similares que viven los hondureños causadas por las élites políticas, los intereses personales de funcionarios, la corrupción, el conformismo y a veces la indiferencia. La mayoría de las acciones toman para alcanzar, según ellos, el bien común, que nos aleja de nuestro Edén, la paz, así como este animalito en una laguna muy conocida de nuestro país. A todos buenas tardes, qué bueno que puede informarse con nosotros. Gracias por seguirnos también a través de las diversas plataformas de VTV. Bueno, un video que nos demuestra de que realmente hay mucha naturaleza en nuestro país, que hay que cuidar el ecosistema y sobre todo para que tengamos estas preciosas imágenes y poder compartirlas con ustedes. Saludo a Catherine Alvarenga. Catherine. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Venimos con muchísima información, agradeciéndole siempre que se conecte con nosotros. Y como lo mencionaba usted, realmente es bonito ver este tipo de videos porque resalta la naturaleza de nuestro país, siempre de tener cuidado, que en estas zonas hay que tener mucha precaución, ya que hay animales que son un poquito salvajes, entonces siempre se debe de tener el cuidado necesario y cuidar lo que es nuestro medio ambiente. De esta forma iniciamos Impacto VTV Meridiano, le presentamos los titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. En el 6º día de juicio en contra de Juan Orlando Hernández, se retrasa en un inicio por varias quejas de la defensa y enfermedades en miembros del jurado. Fiscalía ordena poner en libertad a excontador de la MS-13 David Elías Campbell, alias El Viejo Dan. Monstruoso feminicidio se registra en el sector del Jicarito El Zamorano, hecho que ha generado indignación y consternación. Solo en 2024 se registran 4.800 hectáreas afectadas por incendios forestales. En la actividad deportiva, ya la selección de Honduras está conformada para enfrentar a Costa Rica. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole respecto al 6º día del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, que ha tenido una demora de prácticamente una hora más o menos. Esto por algunos reclamos de la defensa sobre los intérpretes y problemas de conjuntivitis en uno de los miembros del jurado. Vamos a repasar a continuación lo más relevante que ha ocurrido este día para que usted esté atento siempre a lo que pasa en este juicio. En el día 6, inicia el juicio de Estados Unidos en contra de Juan Orlando Hernández. El juez Castell, reporta el jurado número 9, tiene conjuntivitis. La fiscalía pide ir a la barra lateral. La defensa dejó cuestiona supuesta enfermedad del jurado y plantea que se oponen por su aparente origen étnico a otra persona. La defensa de Juan Orlando Hernández también se quejó de los traductores. Hay un ambiente tenso porque el juez Castell pidió silencio absoluto en la sala, ya que los hondureños hacen mucha bulla y se incrementaron las medidas de seguridad por parte de los Marshall. También, casi 2 horas después, se inició el contrainterrogatorio por parte de la defensa al colombiano Luis Pérez.
El defensor Colón pregunta que si él, Mario, que conoce, es apellido Coto, y él responde que no sabe. Pérez aseguró que tiene libretas del dinero que le entregó a Jo. Además, reconoció que él donó dinero a la campaña para las elecciones primarias de Miguel Pastor. Pérez también responde: el $1.000.000 lo entregué en la gasolinera a las afueras de Puerto Cortés para la elección del primer mandato de Jo y no tengo ningún recibo. También apunta: salí de Honduras en 2014 porque la DEA estaba acosando a narcotraficantes en Honduras como Carlos Lobo. Yo era cercano a los Valle. Ellos recibieron y transportaron cocaína a Copán en la frontera con Guatemala. Mis bienes fueron incautados durante la administración de Jo. También prosiguió diciendo: Tony Hernández pedía dinero como intermediario para Juan Orlando Hernández. Esto es lo que ha ocurrido. En este momento hay un receso, pero sigue todavía el contrainterrogatorio para el señor Pérez. Esto en el 6º día del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Este es un resumen del 6º día, pero siempre hacemos un enlace con el periodista Oscar Ortiz hasta Nueva York para que nos amplíe más la información. Buenas tardes, Oscar. Continuamos con usted. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, el testigo Luis Pérez ha confirmado en el desarrollo de esta audiencia hasta esta hora que Miguel Pastor, ex aspirante a un cargo de elección popular, recibió fondos para su campaña política. Tal como lo está escuchando, así lo describió frente al jurado y la sala con los presentes, tanto de la Fiscalía y la Defensa. Asimismo, se le cuestionó y dio información que Freddy Nájera, el exdiputado, prácticamente tenía controlado todos o tenía acceso a todo tipo de contactos policiales, armadas, incluso de personas que estaban ligadas a las actividades de funcionamiento de radares antidrogas. Así lo confirmó Luis Pérez nuevamente al asegurar que ellos tenían garantizado todo ese sistema de trasiego de drogas de manera coordinada con diversas actividades o grupos ya de atención tanto ciudadana como unidades policiales, militares, entre otros. Se le volvió a consultar a Pérez si los fondos que había dado para la campaña de Juan Orlando Hernández, había estado Hernández presente en algún tipo de la reunión. Sin embargo, él aseguró que no. Sí estaba Tony Hernández, así como Arnulfo Valle, quienes poco a poco procedieron a darle este dinero. Es decir, Pérez tenía el dinero aquí en Copán y solo le dio la orden al señor Valle, en este caso el extraditado, que le diera la primera parte de los $2.400.000 que entregó como la totalidad de estos fondos para apoyar la campaña del primer año de mandato del expresidente Hernández Alvarado. Así lo aseguró. Aún se espera que continúe este interrogatorio. Según el juez Kevin Castell, prácticamente estaríamos media hora más con el señor Luis Pérez, considerado un testigo ex narcotraficante, y posteriormente tendríamos la declaración de otro testigo. De momento hay un receso, pero la audiencia iniciará en cuestión de minutos. Pero esto es lo más relevante que se ha generado desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Soy Oscar Ortiz. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Oscar. Estaremos pendientes con su reporte a lo largo de esta tarde. Y Walter Pérez se encuentra con profesionales del derecho y reaccionan en cuanto al avance que se ha logrado ver el proceso judicial del exmandatario Juan Orlando Hernández. Walter, con usted. Muchas gracias, compañeros. En efecto, el abogado José Antonio Martínez me acompaña en estos momentos en torno al escenario que se está viviendo en los Estados Unidos, este proceso judicial en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ventajas y desventajas que se han logrado percibir hasta los momentos. Sexto día de juicio del exmandatario. Muy buenas tardes y gracias, licenciado, por la entrevista. Pues, una de las ventajas respecto a la defensa de Juan Orlando, una de las ventajas es precisamente de que la deposición de los testigos propuestos por el Ministerio, por el Ministerio Público, ¿verdad? O por la Fiscalía de Nueva York, propiamente dicho, es que veo mucha flojedad, muy laxos en las deposiciones. Al parecer están alineados
no veo mucha contundencia realmente en las preguntas que le hace la Fiscalía. Por el contrario, una de las ventajas, o sea, las fortalezas que tiene la defensa de Juan Orlando es que son más incisivos y al parecer han sido votados, decimos nosotros los abogados, ¿verdad? Mucha prueba testifical, no lo miro muy fortalecido, y también recordemos de que son criminales que han sido confesos y están negociando las penas, la reducción de las penas. Entonces, también otra de las ventajas que veo de la defensa de Juan Orlando es el hecho de que fue desestimada las narcolibretas, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque definitivamente fueron aportadas en fotocopia, por un lado, y que por el otro lado no fueron debidamente certificadas aquí en nuestro país, al parecer. Y también por el otro lado, que estas narcolibretas fueron sustraídas de la cadena de custodia, o el embalaje de la prueba fueron sustraídas. Entonces, que este es otro tema que se tiene que investigar en nuestro país, quiénes fueron las personas que colaboraron para sustraer estas libretas, porque ahí hay una contaminación y probablemente fueron adulteradas. Entonces, por eso es que no debe tener ningún valor probatorio en Estados Unidos. Muchas gracias. El abogado José Antonio Martínez, su punto de vista en torno a las acciones judiciales que enfrenta actualmente el exmandatario hondureño Hernández. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias, Walter, por la información. Y en los tribunales de justicia de San Pedro Sula se ha ordenado dejar en libertad a un ex contador de la estructura criminal MS-13. Hacemos un enlace hasta San Pedro Sula con Mariela Manzanares, que nos brinde más detalles. Así es, en el estudio principal me acompaña el portavoz del Poder Judicial, licenciado Ruy Gabriel Barahona, en referencia a este sobreseimiento que se ha aplicado a este supuesto contador de la pandilla criminal MS-13, porque no hay pruebas del Ministerio Público. Ruy. Mire, se ha celebrado una audiencia preliminar en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción en relación a la causa que se le planteó al sujeto que llegó deportado el pasado 5 de noviembre desde Nicaragua. O sea, esta acusación estaba planteada desde febrero del año 2016 en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia penal, que es en jurisdicción nacional. Hoy, con la nueva nomenclatura, pues se desarrolló en ese momento las audiencias de declaración de imputados, las audiencias iniciales, y ahora en la audiencia preliminar el ente fiscal sostiene que no tiene las pruebas suficientes, por lo tanto la jueza de letras penal con jurisdicción nacional ha decretado un sobreseimiento definitivo a favor de David Elías Campbell Licona, a quien se le suponía responsable del delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad. Bueno, además le presenta una orden de extradición, licenciado. Sí, recuerde que es de sumo conocimiento para la población que hay un proceso de extradición vigente, y en ese sentido, una vez que la jueza de letras penal con jurisdicción nacional determina que dejarlo en inmediata libertad, advierte sin perjuicio de otras causas pendientes, y esa es una causa que debe de ser tomada en cuenta por la autoridad penitenciaria donde se encuentra recluido el encausado. ¿Ya se manejan datos de cuándo será puesto en libertad este sujeto? No, eso depende cuándo es la siguiente fecha del procedimiento de extradición. Recuerde que había una fecha para una audiencia el pasado 22, se suspendió, y ahora con esto no va a tardar en establecerse una fecha para realizar es donde deben de presentarse las pruebas por parte del país que lo requiere, y en ese sentido se va a desarrollar en su momento. Brevemente, ¿cuánto tiempo él estuvo encarcelado? Él ya lleva un poco más de 3 meses en relación al delito de asociación ilícita, que fue el delito original y el único delito por el cual fue sometido acá en el país. Entonces, ahora que se ha decretado el sobreseimiento definitivo a petición del ente fiscal porque no tenía las pruebas suficientes para sostener un juicio oral y público, la jueza de letras penal con jurisdicción nacional ordenó dejarlo en inmediata libertad, advirtiendo que no tenga cuentas pendientes. Gracias a Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial, que nos amplía actualizaciones referentes a este caso. Con ustedes al estudio. Buenas tardes.
Y representantes de sociedad civil en San Pedro Sula consideran oportuno investigar a la Policía Nacional luego de haber permitido el ingreso de grandes cantidades de droga durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Definitivamente la declaración que vemos por parte de un testigo de que la Policía Nacional estaba asignada para proteger los cargamentos de droga, eso como sociedad civil pues nos hace pensar que definitivamente es lógico que existe ese tipo de asociación, porque de otra manera no podría circular una sustancia ilegal a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero también es lógico que si se escuchan esas palabras debería haber algún tipo de investigación de oficio hacia la institución, porque definitivamente las cosas dentro de la institución pues no han tenido unos cambios severos en los últimos años, y ese tipo de declaraciones bajo juramento en una corte de Estados Unidos donde el perjurio es algo bien serio, deberían estar moviendo los cimientos de la institución policial. Gracias por continuar informándose con nosotros y les traigo muy buenas noticias. Aquí en el set estoy muy bien acompañada con Eduardo Idiáquez, quien es coordinador de mercadeo de UNO. Le doy la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Contento de estar aquí con ustedes, como mencionaba, compartiéndoles muy buenas noticias. Y es que ya hemos lanzado nuestra promoción Veruno, en la que muchos de ustedes probablemente ya han participado, ya han ganado, y bueno, contentos porque este Veruno es una campaña atípica, porque ustedes sabrán, lanzamos el Veruno en enero, estamos en febrero, antes de Semana Santa, y todos nos preguntaremos por qué. La verdad que en UNO quisimos redefinir el verano, y es por ello que traemos una propuesta de valor distinta con el Veruno, porque traemos, más allá de solo experiencias, miles de premios. Tenemos grandísimos premios en esta promoción, más de 100,000 premios instantáneos, y además de ello 10 ganadores que se irán con nosotros a 3 increíbles destinos: Río de Janeiro, Nueva York y Madrid. Muy buenos premios. Yo sé que ustedes siempre traen, como dicen, las mejores opciones, pero coméntenos, ¿cómo podemos hacer para participar? Porque se imagina ganar un viaje y más de 100 premios instantáneos también. ¿Cómo podemos hacer para participar? Participar es sumamente sencillo, nada más tienen que realizar consumos de combustible, 350 lempiras en carro, 150 lempiras en motocicleta, también para aquellos que disfrutan de nuestros productos de pronto, 100 lempiras tendrán que consumir para recibir un cupón. De esa forma ustedes podrán ver de momento qué premio instantáneo se ha ganado. Tenemos diferentes premios promocionales, son más de 100,000 premios que estamos brindando en esta promoción. Tenemos artículos promocionales como la gorrita que ando puesta en este momento, así como productos de consumo como hot dog, donas, refrescos, etcétera, para que todos nuestros clientes a nivel nacional, desde las personas que están viéndonos en Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, el occidente del país, la verdad que el Veruno está llegando a todos lados. ¿Cuáles son las fechas hábiles donde se puede participar y cómo podemos identificar las estaciones para que las personas lleguen, consuman y puedan estar participando en estos grandes premios? Bueno, el Veruno estará disponible hasta el 21 de abril, así que recuerden de visitar nuestras estaciones de servicio, realizar sus consumos para poder participar, ganarse estos premios instantáneos. De igual forma, recuerden completar la información del cupón, que tendrán que depositarlo en los buzones, porque esta será la única forma en la que ustedes podrán participar por estos 10 viajes, los cuales vamos a dar a conocer a los ganadores el próximo 7 de mayo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Como lo mencionaba usted, 7 de mayo, ¿verdad? 7 de mayo daremos a conocer estos felices ganadores que se irán junto a una pareja, un paquete todo incluido a estos destinos. Bueno, muchísimas gracias por la información. Usted debe de tomar en cuenta que en la gasolinera uno puede ganar solo con 300 lempiras de combustible, 350. ¿verdad? 350 lempiras en adelante de combustible y usted puede participar por todos estos premios. Muchísimas gracias. Continuamos con Carlos, que nos trae más información. Muchas gracias. Bueno, así que a participar. Y el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, ante las declaraciones vertidas en el juicio del expresidente Hernández, cuestionó que es necesario que se evidencie públicamente quienes financian a partidos políticos en campañas de elección popular. Es que debe ser público. Toda
toda colaboración por parte de particulares debe ser pública. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público pueda hacer las investigaciones y deducir responsabilidades y en caso que venga el narcotráfico y poner al descubierto, porque acá muchas personas que quieren activar en política pero no tienen patrocinadores prefieren no hacerlo. Entonces aquí los narcotraficantes han patrocinado a políticos desde decenas de años. Entonces, para evitar ese tipo de patrocinio es necesario que se tomen acciones importantes y responsables para evitar que personas vinculadas con narcotráfico o crimen organizado puedan estar activando en política en nuestro país. Y el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández está revelando cómo el crimen organizado se había apoderado de la institucionalidad del Estado y poder depurar esas estructuras criminales que aún están en diferentes secretarías. Hacemos un enlace con el periodista Luis Durón que nos brinde más detalles sobre este tema. Buenas tardes, Luis. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio, y es que en este juicio que le está llevando al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, denota cómo el crimen organizado pues cooptó todo lo que es la institucionalidad del país. Y me acompaña el licenciado Warren Ochoa, que es psicólogo. Licenciado, va a costar mucho tiempo para que se pueda limpiar todo esto que está dentro de lo que es todo el gobierno, el aparato gubernamental que ha sido cooptado por el crimen organizado. Sí, tenemos que pensar no solo en el crimen organizado en el sentido de el narco que financió campañas, que extorsionó y que de alguna forma secuestró, sino las personas que se prestaron a eso dentro de las estructuras del Estado. O sea, dentro del Congreso Nacional, inicialmente el proyecto de este señor que era alguien de segunda o tercera categoría dentro del Congreso Nacional, el expresidente Juan Orlando Hernández, que ascendió al Congreso, a la jefatura, a la presidencia del Congreso Nacional y luego a la presidencia del Poder Ejecutivo. Pero esto no es una sola persona, sino un grupo de personas. Y por crimen organizado yo no solo pienso en el narcotráfico, sino en las estructuras de crimen organizado dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Liberal, que se prestaron para generar este tipo de colusión, de alianza y de accionar que iba de corrupción en contra del erario público, en contra del bienestar. Y por eso pasamos de menos de 50 personas viviendo por cada 100 habitantes, menos de la mitad de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, a cerca del 74% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Entonces, yo sí pienso crimen organizado de parte del narcotráfico, pero crimen organizado también de parte de las estructuras, las personas tomadoras de decisiones en el Poder Ejecutivo, en las Secretarías de Estado, en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, que operaron de forma como una asociación ilícita para afectar severamente los intereses del pueblo hondureño. Y aquí hablamos de delincuentes prácticamente que actuaban con psicopatía, con lo que llamamos una triada oscura, que hay narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, y que solo piensan en su bienestar y afectan. Entonces tenemos que tener memoria histórica, recordar los hechos, denunciarlos constantemente para no repetirlos. Gracias, licenciado Warren Ochoa, psicólogo. He escuchado ustedes, hay que tener bastante paciencia ahí, porque esto va a llevar bastante tiempo de poder limpiar todas estas estructuras que han quedado dentro del gobierno, y así de esta manera pues evitar que siga perdiendo dinero del pueblo a pueblo, que tanto le cuesta pues cuando paga sus impuestos. Pues esto retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis. E inmediatamente pasamos con Cintia López hasta San Pedro Sula. ¿Puede ser absuelto el presidente Juan Orlando Hernández de acuerdo a penalistas de la zona? Con usted, Cintia. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Meridiano. Como ustedes lo apuntan, y para evaluar cómo avanza el juicio ya en su 6º día contra el expresidente Juan Orlando Hernández, me acompaña el abogado Luis Cruz. Sus consideraciones en torno a todo lo que ha ocurrido. Bien, se ha avanzado normalmente como estaba planteado. Los testigos han ido uno a uno haciendo sus exposiciones. La fiscalía interroga y la defensa contrainterroga. Yo siento que es un partido de fútbol que los equipos casi van empatados. Yo creo que
defensa ha logrado instalar en algunos momentos alguna duda en el jurado y habría que esperar qué ocurre en los próximos testigos que sean evacuados para dar una meridiana percepción de cuál podría ser la decisión del jurado. Acuérdense que la fiscalía tiene básicamente el desafío de convencer a 12 del jurado, pero la defensa, con uno solo del jurado que convenza, podría ser la absolución del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, esto es básicamente el sistema de justicia en Estados Unidos, que también permite mucha posibilidad, aún dentro de ese 5% que tiene Juan Orlando de ganar, tiene mucha posibilidad de que sea absuelto con la inconsistencia que vea en los testimonios y en las pruebas que sean evacuadas de parte de un solo jurado. Precisamente por los testimonios que se están dando, ninguno de los testigos hasta ahora ha podido demostrar todo lo que ha dicho, y esa es la duda que ha ido sembrando la defensa de Juan Orlando. Es que aunque los testigos en Estados Unidos declaran bajo juramento, esto significa que decir mentiras es altamente condenable, pero que también la declaración de los testigos es insustancial, el nexo causal ha estado ausente, no hay vinculación entre lo que dicen con elementos de prueba física, salvo que eso se recomponga en esta etapa final que viene. Acuérdese que siempre la estrategia de la fiscalía y también de las partes es dejarlo más fuerte para el final, y habría que ver si en efecto los testigos que siguen, tanto de la fiscalía como la defensa, logran pues amalgamar esa consistencia pericial que le permita finalmente al jurado tomar una decisión final. Muchísimas gracias al abogado Luis Cruz. Aquí en la zona norte del país escuchaba las consideraciones en torno a lo que ocurre en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Lo que puede informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por la información, y le ponemos un alto a las noticias porque le traemos un útil consejo. Y es que en Serajem ofrecemos los servicios de consulta con especialistas en medicina y rehabilitación, área de terapia física, sala de terapia en camilla, termomasajeadora, un área de spa, alquiler y venta de equipos. Estamos ubicados al final del Boulevard Los Próceres, continuo a Supermercados La Colonia número 8. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales o número de WhatsApp. Seguimos informándole, y luego de varios años de gestión entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el gobierno de Cuba, 96 médicos especialistas llegan al país para realizar labores especializadas en salud. César Eusea nos tiene detalles. César. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, tal como ustedes lo mencionan, en ese preciso momento que arriban los médicos cubanos a nuestro país, específicamente aquí en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en compañía de la ministra de Salud, Carla Paredes. Acciones importantes por parte de la gestión de la presidenta, pero también de la Secretaría de Salud, doctora. Sí, esta es parte de una estrategia para fortalecer la red médica del país, sobre todo del interior del país, y en algunas áreas, en los hospitales de especialidades como el Hospital Escuela y el Catarino Rivas, ¿verdad? Creemos que con esto vamos a reducir dos cosas, vamos a mejorar, a reducir la lista de espera y sobre todo la mora quirúrgica, ¿verdad? Porque es a donde vamos a enfocar nuestro esfuerzo para controlarla con el apoyo de ellos. ¿Cuántos médicos vienen y hacia qué país, para qué departamento vienen ellos destinados, doctora? Mire, ellos vienen, 96 médicos son los que vienen, más 4 que son los que coordinan la brigada, porque ellos trabajan así, con coordinadores. Van absolutamente a todos los hospitales de este país, incluidos los psiquiátricos. Van al Mario Mendoza y también van al Hospital Santa Rosita. La gran mayoría va
el bloque más grande va Hospital Escuela, Catarino Rivas y el Hospital de Puerto Lempiren, gracias a Dios, para fortalecer aquel hospital que tiene una capacidad muy grande, pero no tiene recurso humano allá, no quieren ir hacia allá. El resto se distribuye entre todos los departamentos, entre los 32 hospitales que tiene este país, centralizados y descentralizados. Y algunas regiones que tienen algunos problemas endémicos de brote, donde estamos enviando epidemiólogos, investigadores y médicos en medicina familiar para que ayuden al médico general que está en ese centro de salud, en esa región, a diseñar estrategias más integradas de atención. Así que ahí vamos. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la ministra Carla Paredes, ministra de Salud, en donde se le está dando la bienvenida a estos más de 90 especialistas cubanos en el área de la salud. Ya ustedes han escuchado, se van a diseminar a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo aquellos departamentos o aquellos lugares en donde no quieren ir los médicos hondureños. Continúo con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, César. Y siempre en este tema, el Colegio Médico de Honduras se opone a la llegada de médicos cubanos, denunciando ilegalidad y altos costos por estas brigadas. Para ampliar esta información, hacemos un contacto con la periodista Merari Borjas. Buenas tardes, Merari. Así es, ya han llegado a nuestro país más de 80 médicos de la brigada cubana. Para conocer cuál es la posición del Colegio Médico de Honduras ante esta situación, me acompaña el doctor Samuel Santos, presidente de este colegio, y nos da, doctor, más detalles de lo que está sucediendo en salud con esta llegada de médicos extranjeros. Muchas gracias. En efecto, el día de hoy, según escuché por la radio, porque solo así nos enteramos, el señor Amable de Jesús decía de que eran 120 médicos los que venían en el avión que los traía a los colegas cubanos. Nosotros insistimos en que deben cumplirse algunos criterios, ¿verdad? Primero, hay que tener empleados a los médicos hondureños. Tenemos más de 11,000 médicos que están desempleados. Segundo, cumplir los criterios de una brigada. Una brigada es gratuita. No debe cobrar ni estipendios ni salarios. Tengo información de alcaldes del país que me han mandado el mensaje donde les están diciendo, y les mandaron la nota, pidiéndoles de que ellos tienen que darles una casa amueblada, alimentación, transporte para los médicos que vengan. Es decir, que no es gratuito. Y los médicos hondureños, se les ofrece al médico general 28,000 lempiras al mes y al médico especialista 32,000 lempiras, pero a los colegas que vienen de Cuba les están ofreciendo $2,000, más la casa, más la alimentación, más el transporte, cosas que no se le dan a los médicos nacionales. Nosotros no vemos esto como un problema político ni ideológico, lo vemos como un problema laboral. Y además no están cumpliendo algunos criterios de lo que es una brigada médica extranjera, que no debe durar más de 90 días. Eso es lo que debe durar una brigada médica, debe ser gratuita y no debe cobrar ni estipendio, ni salario, ni nada, sino que viene por su propia cuenta. Y entonces es lo que estamos pidiendo al gobierno, que cumplan las leyes. Eso no lo digo yo, lo dice la ley obligatoria de colegiación. Si vinieran periodistas extranjeros en una brigada de Honduras, tienen que ir al Colegio de Periodistas de Honduras a pedir el permiso para ejercer como periodistas en Honduras. Si vienen abogados, ingenieros o arquitectos, igual tienen que ir al colegio profesional correspondiente, porque eso lo dice la ley de colegiación obligatoria. Entonces, en esta situación, nosotros estamos ante una situación de legalidad. Si queremos hacer bien las cosas, tiene que ser dentro de la liga. Brigadas que no duren más de 90 días, brigadas que sean gratuitas, brigadas que no pidan casa, carro, alimentación, y tienen que salir del país antes de los 3 meses. Doctor, ¿se está menospreciando la mano de obra médico hondureña, dado que hay muchos galenos desempleados en este momento? Bueno, menospreciando por las autoridades, ¿verdad? No por el pueblo de Honduras, porque quien cura a nuestros pacientes son los médicos hondureños. En este momento en la Mosquitia son médicos hondureños los que están ahí, en Lloro, en Intibucá, en Lempira, en Olancho, sectores de un departamento atrasadísimo, pese a haber tenido, creo que ya más de 2 presidentes. El departamento de Olancho sigue en una situación de pobreza. Entonces, no nos sentimos despreciados. Nosotros lo que estamos haciendo es apreciándonos nosotros mismos y estamos exigiendo al gobierno que cumpla con la ley. ¿Cuántos son los médicos actualmente desempleados, doctor? 11,000 médicos desempleados, más una cantidad enorme de médicos hondureños que están saliendo del país. Ya tenemos más de 1,000 médicos en Europa, muchos de ellos, 15% de médicos extranjeros en España son hondureños.
Gracias al doctor Samuel Santos por ampliarnos la información desde el Colegio Médico de Honduras con la llegada de estos médicos, quienes pues están exigiendo que cumplan la ley para que puedan ejercer estos médicos cubanos en nuestro país. Con este informe, retorno a estudio. Gracias, Merari. Y Walter Pérez nos brinda detalles sobre el vil asesinato de la joven Leonela del Carmen Vázquez, quien fue reportada como desaparecida el pasado domingo. En las últimas horas, penosamente, fue encontrada decapitada, violada y enterrada en una fosa clandestina en un sector montañoso del Jicarito, en el Zamorano. Muchas gracias, compañeros. En efecto, ubicados desde el sector o la comunidad del Jicarito, sector del Zamorano. Bueno, hasta este punto nos hemos trasladado específicamente a un sector montañoso, hasta este lugar. Trajeron a una joven, Leonela del Carmen Vázquez Rodríguez. La asesinaron, la violaron y posteriormente la decapitaron. Toda la comunidad del sector del Jicarito y que conoció a esta fémina exige justicia. Escuchemos a continuación relato de pobladores de este lugar. Era una cipota que no se metía con nadie, ahí caminaba con sus niños, haciendo tareas, con la mamá caminaba. O sea, prácticamente les ha sorprendido esta noticia a ustedes. Sí. Está feo esto, y verdad, y queremos más seguridad porque los policías... Y así como miramos las estadísticas, va a seguir incrementando la muerte de mujeres. Exactamente, sí. Va a seguir por lo que se mira, porque... ¿Conoció a Leonela usted? Sí, está con la niña, la hermana de ella está con mi hija. Era amiga de ella. Amiga de ella. ¿Sorprendida usted? Sorprendida, sí, porque nunca había pasado esto aquí. Sí, ya lo detuvieron ya. Anoche confesó, dice la DPI. Era expareja. Expareja. Podría ser entonces un problema sentimental. Sí, celos. Y anoche le dijo a la DPI, dice que ya confesó él que él la mató. Lamentable ver este tipo de... Sí, necesitamos más seguridad en esta comunidad porque estamos... Y la forma como la mataron, o sea, es increíble. Es increíble, porque es aquí cerca, oiga bien, ella el viernes la miré yo en la tarde a ella que estaba haciendo tareas ahí en esa gradita. Asimismo, escuchemos declaraciones de la madre de Leonela del Carmen Vázquez Rodríguez, quien lamenta la manera en que fue asesinada su propia hija y exigió de la misma forma justicia, ya que aparentemente sería la expareja, en este caso de Leonela del Carmen Vázquez, que le habría quitado la vida aparentemente por problemas sentimentales. Escuchamos a continuación a la madre. El pueblo de Jicarito todo está enojado porque todos ellos ya la conocían. Lamentable, ¿cómo fue asesinada su hija? Justamente yo no supe cómo fue porque ella se perdió. Entonces el que la mató, él se la llevó, él la mató. Ahora tiene que pagar él la justicia. Ahora él tiene que pagar la justicia. Entonces pido justicia a todos por eso. Este es mi reporte, compañeros, a esta hora del día junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias por continuar informándose con nosotros y nuevamente se reportan abarrotados de niños con dengue en las salas del Hospital Escuela. Hacemos un enlace con Keila Mejía que nos brinde más detalles. Así es, compañeros, en estudio me encuentro en el Hospital Escuela en compañía de Saín Norales, portavoz, para consultarle cómo está la situación del dengue. En efecto, en el Hospital Escuela al día de hoy son 8 los pacientes que están hospitalizados por síntomas de dengue en este centro asistencial. Los 8 son pacientes pediátricos, es decir, pacientes menores de 18 años. En este momento están estables, recibiendo atención médica, medicamentos y esperemos que en las próximas horas o en los próximos días reciban el alta médica. Estos pacientes provienen de colonias capitalinas como ser Colonia
Cerro Grande, La Quesada, Colonia Kennedy, Colonia Villanueva, Colonia Los Pinos y Colonia Nueva Suyapa. Así que la población que vive en esos sectores o lugares aledaños, el dengue es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede evitar, como lavando nuestras casas, nuestros patios y tapando todo recipiente que almacenan agua. En lo que va del año 2024 ya contabilizamos más de 220 pacientes que han sido hospitalizados por síntomas de dengue aquí en el Hospital Escuela. Y escuche bien, televidente, de ellos el 90% han sido pacientes pediátricos y el 10% han sido pacientes adultos. También este centro asistencial ya reporta el primer fallecimiento por síntomas de dengue, un paciente de tan solo 16 años de edad proveniente del departamento del Paraíso. Es la primera víctima mortal de esta enfermedad. Pero, padre, madre de familia, si usted o su hijo tiene síntomas de dengue, como ser ojos irritados, dolor muscular o fiebre mayor a 38 grados, no automedicarse, acudir a un establecimiento de salud aquí al Hospital Escuela para darle o hacerle estudios y exámenes necesarios para verificar si usted tiene dengue u otra patología y darle los medicamentos que realmente necesita. Vuelvo y repito, 8 pacientes hospitalizados por dengue el día de hoy, y en lo que va del año ya contabilizamos más de 210 pacientes hospitalizados por síntomas de dengue aquí en el Hospital Escuela. ¿En qué colonia es que se realiza mayor auge de contagios de dengue? Colonias de aquí, colonias capitalinas son Colonia Villanueva, Villavieja, Colonia Zapote Norte, Colonia Cerro Grande, Colonia Kennedy y Colonia Villanueva. Estas son las colonias de aquí, de Tegucigalpa, que ingresan pacientes por síntomas de dengue aquí en el centro asistencial. Muchas gracias al portavoz Saí Norales. Con este estudio yo regreso con ustedes. Y el día de hoy el Partido Nacional celebra sus 122 años de aniversario pese a los cuestionamientos durante su gestión en el país. Gabriela Plata nos tiene detalle. Gabriela. Así es, compañeros, muchísimas gracias, qué gusto saludarles a estas horas y me encuentro con la diputada nacionalista Antonieta Mejía en referencia a los 122 años que se están celebrando por parte del Partido Nacional. Afírmenos más detalles. Bueno, desearle felicidades a todo el nacionalismo a lo largo y ancho de nuestro país que ha venido celebrando con anterioridad este gran día. Hoy es el día oficial, 122 años de historia, de legado, de conquistas que nos han dejado nuestros líderes a lo largo y ancho de la vida democrática de Honduras, y el Partido Nacional ha sido ese equilibrio entre los pesos y contrapesos en la democracia, y hoy no es la excepción. Hoy celebramos 122 años, pero la misma no podemos desaprovechar, pasar la oportunidad para trazarnos líneas de cara al proceso electoral, para trazarnos líneas de los momentos difíciles y para trazarnos líneas para que ser esa nueva oferta política, para que aquel independiente que no se sienta identificado con algún partido político, pues seamos nosotros esa primera opción. A su vez, diputada, muchas personas señalan el debilitamiento por parte de la bancada nacionalista ante las acusaciones que han salido y a su vez en referencia al juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. ¿Ustedes cómo podrían reafirmar esta posición? No, mire, totalmente falso. Mire, nosotros nos debilitamos cuando el voto del ciudadano no es favorable a nuestro. Cuando no se cuenta con el voto de confianza del electorado, es el peor castigo que le puede suceder a los partidos políticos. Y en el caso del Partido Nacional, no le dio la presidencia, no le dio la alcaldía. Y eso creo que es un golpe que sí nos hace suceder. El expresidente Hernández está siendo enjuiciado, todavía sigue el proceso, todavía está en proceso, no hay una sentencia todavía que diga totalmente lo contrario, pero el pueblo ya nos condenó, el pueblo ya nos castigó. Ahora nosotros estamos reivindicándonos con el pueblo hondureño a través de la bancada, a través de los alcaldes, de querer hacer las cosas totalmente diferentes. Cada falla es un punto de oportunidad para los institutos políticos que no debe desaprovechar, y en el caso del Partido Nacional no vamos a desaprovechar que esta falla que hemos tenido pues nos ayude para redituarnos ante el pueblo hondureño con mejores propuestas objetivas, claras y palpables. Muchísimas gracias. Estas son las declaraciones por la diputada Antonieta Mejía en la celebración del Partido Nacional en sus 122 años. Con esa información yo regreso con ustedes al estudio central. Gracias, Gabriela, por la información. Y bueno, todavía no se eligen a los tribunales, no se eligen a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Ante esta situación, ¿qué es lo que piensan las autoridades o la población? Hacemos un enlace con Janet Flores para que nos brinde más detalles.
Así es, buenas tardes compañeros y muchas gracias a la abogada Melissa Elvir, quien es parte de FOPRIDE, para poder consultarle a ella en torno a este tema que todavía sigue a la espera en el Congreso Nacional, la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas tan necesarios en el país, pero que se han olvidado. Abogada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, creo que va a ser sumamente difícil que tengamos resultados por parte del Congreso Nacional en este momento, ¿verdad? Sobre todo recordando la falta de respeto que hubo entre los mismos congresistas para poder escoger fiscal general adjunto, que tuvieron que tomar entonces las medidas que fueron necesarias para que estuvieran los interinos. Nos deben la elección del fiscal general adjunto de manera propia, ¿verdad? Es decir, como tal, ya se ha dicho que no hay consensos para poder elegirlo y difícilmente entonces van a tener consensos en otras entidades que requieren también de ser electas dentro del Congreso Nacional, llámese Tribunal Superior de Cuentas, Comisionado de Política Limpias, próximamente vienen de repente también el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y todas aquellas, entonces el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, todas aquellas instituciones que requieren que sean nombrados altos funcionarios por el Congreso Nacional y que van a polarizar las instituciones tal y como está sucediendo en el Tribunal Superior de Cuentas, cuando ya solamente queda un magistrado que no puede tomar decisiones de manera unilateral, sino que tiene que ser por 3 comisionados y que no se van a avanzar entonces en los procesos investigativos del Tribunal Superior de Cuentas como tal. Aquí hay un gran grado de responsabilidad dentro del Congreso Nacional, quienes deben de asumir su responsabilidad, quienes deben de asumir un poco de madurez política, pero sobre todo también deben de empezar a asumir un diálogo a carta abierta y un diálogo abierto en el que realmente estén pensando en el país y que no tengan las consecuencias como las que estamos viendo en Nueva York, ¿verdad? Por ejemplo, o que no se vayan a tener las consecuencias donde son otras personas que van a rendirle cuentas a partidos políticos y no a la ciudadanía en estos altos cargos. Bueno, y justamente que no hayan esas negociaciones como las que ya sabemos que existen, pero que no primen antes que la voluntad y por supuesto los beneficios al pueblo, abogado. Que no primen la voluntad partidaria antes que la voluntad de la ciudadanía misma, que al final son los que los escogieron dentro del Congreso Nacional. Sea como sea, entonces tienen que responder ante esta ciudadanía para poder escoger a las mejores personas dentro de estas altas funciones en el Tribunal Superior de Cuentas, que tengan la experiencia, pero sobre todo que tengan probidad y ética para ejercer sus funciones y que realmente puedan rendirle cuentas a la ciudadanía sobre las funciones que van a ejercer. Muchas gracias a la abogada Melissa Elvir. Compañeros, cuando se espera que pronto ya haya esta elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y que existan estos diálogos beneficiosos en el Congreso Nacional. Con ustedes, buenas tardes. Gracias, Janet. Y los economistas aseguran que el ajuste salarial que se aprobó apenas les ajusta a los trabajadores el índice de inflación con el que cerró el año pasado, por lo que este incremento no resuelve las necesidades de la clase trabajadora. Mire, por lo menos viene a cubrir el índice de precio al consumidor del año pasado. Recuerde que según el Banco Central la inflación fue 5.19, entonces el aumento del salario mínimo va entre 5.5 a 7.7%. Entonces significa que por lo menos a usted le cubre el costo de vida del año pasado. Ahora, el problema aquí en Honduras es que el salario mínimo se ha convertido como más bien un salario máximo. Para cualquier profesional le dicen que el salario de vengar es el salario mínimo, cuando no debería ser así. Este es como para aquellos trabajadores que no tienen ninguna cualidad, no tienen ninguna capacitación. Para eso es el salario mínimo, pero ya para alguien profesional, universitario o incluso de secundaria que ya tiene cierto grado de especialización, el salario mínimo el salario de él debe ser superior al mínimo. Pero reitero que aquí lo han tomado como que si fuese un salario máximo. ¿No condena, don Claudio, a las personas a no superarse en este tema? Definitivamente, mire, yo creo que
Una de las razones por las cuales muchos hondureños emigran es por eso, porque muchos empresarios son demasiado aborazados. Ellos aprovechan con las mayores ganancias, se quedan con ellos y se amparan en la ley del salario mínimo para decir, mira, esto es lo único que te puedo ofrecer, o además de la necesidad de las personas. Estamos esta jornada informativa, pero los invito a que usted pase siempre bien informado a través de nuestras diferentes plataformas, Carlos. Así es, les invitamos 7 de la noche, emisión estelar. Estas y otras noticias relevantes se las estaremos presentando en ese espacio informativo. Que tengan una muy productiva tarde. Hasta entonces.